Dios le bendiga en esta tarde, hermano. Damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que Dios nos concede en esta tarde de poderle adorar y de poderle bendecir. Así que en esta tarde, denle un fuerte aplauso al Señor. Voltee a ver al que está a su lado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Ya que es una oportunidad que Dios nos brinda en esta tarde de poder llegar a este lugar y poderle adorar, poderle bendecir. Nos hemos gozado con la alabanza y yo sé que Dios nos va a seguir ministrando y nos vamos a seguir gozando a través de la palabra. Amén. ¿Por qué razón digo yo que tenía el salmista David cuando dijo: a la casa de Jehová iremos? Amén. Y él dice que cuando venía a la casa de Jehová era para inquirir sabiduría, poder en la palabra del Señor. Amén. Así que como usted está paradito ya, le quiero pedir gentilmente que usted vaya a Primera de Samuel en el capítulo 3. Vamos a estar considerando la poderosa palabra de esta noche, donde Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros que nos hemos hecho presente a este lugar. Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a estar en esta noche considerando la poderosa palabra del Señor. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Búsquenlo y cuando usted lo encuentre, contésteme con un poderoso amén. Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo vamos a estar leyendo todos juntos y luego nos vamos a estar encontrando en el verso 14. Lo vamos a leer antifonalmente, un versículo yo, un versículo usted. Luego, posteriormente, nos vamos a estar encontrando en el versículo 14. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Todo lo tenemos? Dice la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice: amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Y dijo Elí a Samuel: vuelve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere le reteñirán los oídos, y a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha amonestado. Todos juntos el 14.
por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Dice el 14, por tanto yo he jurado, vea lo que dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Así como usted levante su mano y vamos a dar gracias a Dios, Dios eterno, Padre de amor, de misericordia. Nos presentamos delante de usted en esta hermosa noche, Dios eterno, sabiendo, Dios mío, que usted es el que da, Dios mío, el hablar al mudo. Señor, es usted quien habla a nuestro espíritu. En esta tarde, poderoso Rey, me presento delante de usted, Señor, para presentar tu poderosa palabra. Dios mío, ponga la palabra en mi boca, Dios eterno, la palabra que usted quiere mandar para nuestras vidas, la palabra que usted quiere, Dios eterno, que yo predique, Dios amado, en esta hermosa tarde. Espíritu Santo, dirígeme con tu poder y con tu presencia. Oh Dios mío, como tú lo sabes hacer, úsame para la gloria de tu nombre, Padre. Me encargaré de predicar lo que tú pongas en mi boca, Dios mío, con de nuevo, con poder, con autoridad del cielo, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, si hay alguien que en esta noche vino enfermo, sánalo. Si hay alguien que en esta hermosa noche, Padre Santo, vino dolorido, sana, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Dios eterno, declaramos poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Te damos gracias y te bendecimos. Bendiga el nombre del Señor en esta noche, porque el Señor está aquí en este lugar. Él está aquí para bendecirte. Él está aquí para darte vida. Él ha venido a este lugar antes de que tú ya dispusieras en tu corazón venir a este lugar. Ya Dios conocía tus pensamientos, los instintos de nuestro corazón, los entendía a través de su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Nos encargaremos de darte la gloria y darte la honra a su nombre. Gloria, gloria al Señor, aleluya. Así como está, hermano, siéntese. Vamos a predicar la palabra del Señor. El tema por el cual voy a predicar en esta hermosa noche lo hemos titulado: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Le voy a hablar, hermano, de lo que Dios quiere que nosotros en esta tarde conozcamos. Tal vez hemos innumeradas veces escuchado este mensaje de la palabra del Señor, y cada día dice la palabra del Señor que se renuevan sus misericordias. Cada día la palabra viene a nuestras vidas con el fin de afinarnos. Cada fin de semana, o cada viernes, o cada sábado, cada domingo, cada martes, la palabra de Dios llega a nuestras vidas con el propósito de que nosotros nos preparemos. Amén. Una pregunta antes de yo comenzar a predicar en esta tarde. ¿Cuántos de los que somos padres no anhelamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros? Entonces ese es el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que el padre que ama a sus hijos los corrige porque quiere el bien para ellos. Amén. Entonces es como Dios va a hablar a nuestras vidas en esta noche. Le voy a hablar del primer sacerdote en Israel que había sido puesto por Dios y establecido por Dios. Y vamos a hablar del sacerdote Elí. Dice la palabra de Dios que Samuel era muy joven cuando entró en la casa de Dios para ministrar, aleluya, en el tabernáculo de Dios. En el capítulo 3 y versículo 1 dice que Samuel, el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, es decir, que Samuel era muy niño cuando comenzó a estar en el tabernáculo, cuando estaba en la casa de Dios y comenzó a ministrar delante del sacerdote Elí. Pero hay algo, hermano, que me llamaba la atención a mí, y es que la palabra de Dios dice que el profeta Samuel ministraba a Dios, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hay algo que aquí, y es que la palabra
de Dios dice que no había visión con frecuencia. Y es algo que estamos viendo nosotros en estos últimos tiempos que vivimos. La visión puede ser que se está cortando. La visión puede ser que se está acabando. La visión puede ser que está fallando en la vida de nosotros. Ábrame el uno, pastor. Aleluya. Y es por esa la razón que muchas veces nosotros no podemos concebir en lo que Dios quiere con nosotros. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, ahí estamos bien, pastor. Y dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ve, hermano, cuando la palabra nos narra y dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí, es porque ya Samuel estaba teniendo un crecimiento espiritual. Es porque ya Samuel estaba entendiendo, aleluya, para qué ha sido puesto en la casa de Jehová. Samuel no estaba puesto en la casa de Jehová simplemente para atender las cosas del sacerdote Elí. Había sido puesto en la casa de Jehová porque su madre Ana lo había establecido así y ella lo había consagrado y se lo había ofrecido a Dios. Alguien que esté en la casa de Jehová tiene que empezar a ministrar las cosas de Jehová. Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea que estando Samuel en la casa de Jehová, comenzó Samuel a trabajar dentro del tabernáculo y templo donde ministraba Elí. Gloria a Dios. Hermano, alguien que ha sido puesto y establecido por Dios comenzará a dar fruto, comenzará a trabajar, comenzará a ver, mi hermano, el progreso que Dios quiere para sus hijos. Y la palabra de Dios dice que en aquel tiempo se escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea que la palabra de Dios estaba escaseando. No había profeta en Israel. Había un sacerdote que estaba apartado totalmente del plan y el propósito de Jehová. Cuando Dios, aleluya, establece a alguien para que anuncie, para que predique la palabra de Dios y se extravía o se aparta, Dios levantará a alguien con más poder y con más unción. El profeta Elí, mi hermano, el sacerdote Elí había sido puesto en la casa para juzgar a Israel, para hablarle a Israel. El problema es que él se estaba envejeciendo, y no solamente es el problema que se estaba envejeciendo, es que la palabra de Dios no estaba llegando ya a su corazón. Cuando la palabra de Dios comienza a faltar en el corazón de la mujer y del hombre, comienza a apartarse bajo sus propios instintos. Y comenzó entonces el joven Samuel a trabajar y a inquirir sabiduría dentro de la casa de Dios. Y la palabra de Dios dice que se escaseaba la palabra en aquellos días. Cuando se comienza a escasear la palabra de Dios en nuestra vida, entonces corremos un grave peligro. Y el peligro más grande que nosotros corremos es que nos comenzamos a apartar de la verdad, nos comenzamos a apartar de Dios y comenzamos a escuchar a otro. Y eso es lo más grave, ese es el perjuicio más grave de un cristiano, cuando ya no comienza a tener una relación con Dios y se comienza a apartar de Dios. Entonces comienza a escuchar al vecino, comienza a escuchar al compañero de trabajo, aleluya, y ya no depende de Dios, depende de lo que aquel diga, depende de lo que él diga, aleluya. Ya no depende de esta palabra, ya no depende de la sabiduría de Dios, depende de su propia fuerza, y bajo su propia fuerza, y si que no sea dirigido de Dios, fracasará. Señor, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que no había visión con frecuencia. La visión se estaba apagando, la visión ya se estaba yendo. No había revelación de Dios en la casa del Señor. Comenzaba a envejecerse y estaba caminando bajo sus propios propósitos. El hombre y la mujer bajo sus propios propósitos juzgarán las cosas bajo su dirección, pero el hombre direccionado por Dios, la mujer direccionada por Dios, caminará en una palabra, en lo sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Porque es direccionado por Dios.
Y aconteció un día, dice que estando Elías acostado en el aposento, vea esto, nótese esto, mi hermano, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. La gente, hermano, que tiene cansancio es signo de que se está terminando, es signo que no va a poder ver porque el cansancio le está dominando. No permitas, iglesia, que el cansancio venga a vencernos y que nuestros ojos espirituales comiencen a oscurecerse. La iglesia ha sido llamada para vivir despierta. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará la luz de Jesucristo. Elías no tenía sensibilidad. Elías estaba perdiendo el conocimiento. La lámpara se estaba apagando. La lámpara significa la visión. Cuando el hombre está perdiendo la visión, entonces no ve el peligro ni ve las cosas que Dios tiene para él. Mira, hermano, yo platicaba con mi esposa esta tarde y le decía a una persona que está perdiendo la visión, le pueden decir ahí está la comida, pero esa persona no sabe a dónde está lo que le están diciendo para que se alimente. Esa persona que está ciego, hermano, que está perdiendo la visión, le está diciendo estás a punto de caerte, pero como él piensa, aleluya, que todo es parejo, comienza a caminar y ahí es el fracaso. ¿Por qué? Porque no hay visión de Dios. Pero cuando nosotros tenemos visión de Dios, entonces vamos a empezar a escuchar. Aleluya. Había un jovencito que era muy jovencito en la casa de Dios, que escuchaba la voz que le llamaba. Mas sin embargo Elí, siendo el sacerdote de la casa, ya no escuchaba, ya no miraba, ya no había visión con frecuencia. Y eso es lo que hoy por hoy está pasando, no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia universal. La visión se está perdiendo. Ya no hay visión nosotros. Y no estoy hablando, hermano, en sentido plural. Estoy hablando en un tono para todos nosotros. Esta palabra está hablando y nos está diciendo: es necesario que te despiertes. Es necesario que escuches la voz de Dios. Es necesario que cuando enseñe el pastor, escuche la enseñanza. Es necesario que cuando predique el evangelista, escuches el mensaje. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene favorecimiento para aquel que la escucha, tiene perdón para aquel que la escucha. Él dice que ve de lejos al humilde, aquel que escucha la palabra de Dios. Samuel, siendo un jovencito muy pequeño, sabía escuchar la palabra, comenzaba a ministrar, aleluya. No te sorprendas que el día de mañana se levante un niño, se levante un joven con una unción poderosa predicando. No te sorprendas que el día de mañana se levante un profeta en esta iglesia y comienza a señalar las cosas que Dios quiere que nuestra vida cambie. Porque eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Nos confiamos y dice la palabra de Dios: y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, no estaba ministrando. Como la palabra de Dios dice aquí que estaba el joven, no estaba ministrando, estaba acostado en su aposento. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comenzaban sus ojos, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. La vejez le estaba llegando. Y cuando llega la vejez, llegan muchas cosas y muchos factores a la vida del cristiano. Hay cristianos que están jovencitos, pero la vejez ya les llegó espiritualmente. Habemos cristianos, mi hermano, que estamos jóvenes, que las fuerzas todavía no se nos han acabado, pero espiritualmente andamos arrastrando los zapatos. Espiritualmente nuestros ojos se están acabando, se están apagando. ¿Sabe por qué? Porque la unción que estaba en el profeta Samuel ya no estaba en el sacerdote Elí. Aleluya. Por eso es que Dios comenzará a hablarnos y a decirte: despierta. Alaba la gloria del Señor. Yo no sé si te vino para escuchar palabra de Dios. Me da tristeza cuando yo veo este pasaje del verso 2: y aconteció, y aquel un día, fue un día del acontecimiento. Todo día y todo suceso tiene un acontecimiento, ya sea para bien o para mal. En la Unión Americana, hermanos, hay, aleluya, un día marcado en esta sociedad que se llama el 9/11.
Y no para llamar a la policía, sino que es un día, hermano, que se recuerde de esta nación como el día, aleluya, de la gran tristeza en la nación americana. Así se tiene que recordar en la vida de un cristiano, mi hermano, cuando fracasamos espiritualmente. Pero Dios está hablando y dice en el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? ¿En dónde estaba durmiendo Elí? En su cuarto, en su aposento. Mas sin embargo, un jovencito que había sido traído a la casa de Jehová para que creciera en la casa de Jehová estaba durmiendo en el templo. ¿Qué me hace constar con eso, hermano? Que muchas veces nos confiamos nosotros y a través de la confianza que tomamos nos vamos acomodando de modo que nadie nos mueve ya. La presencia de Dios se puede mover, pero a nosotros no nos toca. La gloria de Dios puede bajar, pero a nosotros no nos toca, aleluya. Por eso es que usted mira a iglesias que no tienen visión, iglesias que están muertas, iglesias que no hay visión dentro de ellas. Hermano, ya no se anhelan los dones del Espíritu. El hermano o la hermana ya no anhela hablar en lengua, ya no anhela ser un profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la visión de Dios se está acabando y la palabra de Dios se está escaseando. Ya no hay visión con frecuencia. Y esa es la razón por la que estamos atravesando y viviendo el tiempo de hoy. El verso 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Cuando usted duerme en el templo de Jehová, algo lo va a despertar. Cuando usted duerme en el templo de Jehová, entonces Dios traerá sabiduría, traerá revelación de su palabra, depositará poder dentro de nuestras vidas. Pero cuando nosotros estamos en el acomodamiento, no vamos a poder encontrar esa sabiduría. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba ¿qué? ¿El arca de qué? El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, oiga bien esto, o sea que todavía dentro de la casa de Dios la lámpara no había sido apagada. Puede ser, hermano, que todavía hay un momento, un rayo de luz en nuestras vidas y la lámpara no se ha apagado. Todavía hay esperanza para nuestras vidas, de que nos podamos levantar, de que nos podamos restaurar. Ayer le falla a Dios, pero hoy me levanto. Ayer le falla al Señor, pero hoy he decidido levantarme. Alguien que aplauda la gloria de Dios en esta tarde. Porque Dios es de oportunidades. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Mire, Samuel estaba ahí pegadito al arca de Dios, ahí donde estaba esa arca que pasó por el Jordán, esa arca que estuvo en el desierto, y donde estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Alguien que busca del Señor permanecerá pegado en el arca para tener poder. Cuando nosotros estamos desanimados y estamos nosotros bajo nuestra espiritualidad durmiendo, no buscamos el templo del Señor, jamás nos vamos a acercar al arca. Acercarte al arca te va a traer poder. Acercarte al arca te va a hacer un hombre y una mujer definida para caminar en los pasos firmes del Señor. Alguien que alabe al Señor en esta tarde. Estaba Samuel en el templo del Señor durmiendo. Y la Biblia dice que cuando Samuel estaba ahí, era un jovencito apenas Samuel. Era todavía un niño Samuel. No tenía una madurez Samuel. Cuando recibe el llamado de Dios, hasta ese momento Samuel no hablaba con Dios. Hasta ese momento Dios no había hablado con Samuel. Pero ya Samuel era un ministro en el templo de Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Puede ser que todavía los dones espirituales no estén en nuestra vida, pero si buscamos la presencia de Dios y estamos en la casa de Dios, en cualquier momento la palabra de Dios dice que te va a tocar y los dones espirituales comenzarán a fluir. Porque estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios tú tienes revelación. En la casa de Dios tienes sabiduría. En la casa de Dios tienes poder. En la casa de Dios te da autoridad Dios. En la casa de Dios tú puedes levantarte y restaurarte. Pero en el aposento de nuestra propia comodidad,
jamás nos vamos nosotros a levantar y jamás tus ojos espirituales mirarán las cosas espirituales. Siempre vas a ver lo negativo, siempre vas a ver lo que te conviene, siempre vas a ver aquellas cosas que a mí me agradan, pero no las que agradan a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Hoy yo quiero extenderme. El verso 4. ¿Qué dice? Jehová llamó ¿a quién? ¿Al sacerdote? No. Jehová, dice la palabra, llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Oiga, una gente que está buscando de Dios, una gente que está postrada día y noche buscando la presencia del Señor, en cualquier momento que le hablen va a estar listo a escuchar. Pero la persona y el hombre y la mujer que estamos bajo nuestra propia comodidad, aunque el mensaje venga el sábado, aunque la palabra nos exhorte el domingo, aunque venga la enseñanza para nosotros el martes, vamos a cerrar nuestros oídos porque estamos durmiendo. La luz de la palabra se está apagando en nuestros oídos, en nuestros ojos espirituales. Ya no miramos con la misma visión, ya no caminamos con la misma visión, no, caminamos con la visión nuestra y no con la de Dios. Alguien que aplauda a Dios. Llamó Jehová, dice el 4, a Samuel, y él respondió: heme aquí. Un jovencito, hermano, que apenas comenzaba a ministrar en el templo de Dios, pero al escuchar la palabra, él se pone de pie y dice: aquí estoy. ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad que sí? Hay gente que cuando está la alabanza se goza, pero cuando llega el mensaje, hermano, se les cambió el paladar. Hay gente que tiene la sonrisa cuando está la alabanza y se goza y aplaude, levanta las manos y dice gloria a Dios. Pero cuando viene la palabra y nos dice que nos acomodemos, que nos arreglemos, entonces la palabra no es escuchada. Cierra los ojos, cierra los oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Es porque nuestro entendimiento se ha cerrado. Es porque la luz se está apagando. Y cuando se comienza a apagar la luz, comienzan las tinieblas a llegar. Si yo, mi hermano, hubiera switch para apagar una por una de estas luces y le dijera yo: apágueme las luces un momento, y usted va a ver que comienza a llegar la tiniebla. Usted va a ver que la pantalla de la televisión da luz. Usted va a ver que el señal de Alexi para afuera da luz. ¿Por qué? Porque la tiniebla comienza a absorber y comienza a llegar. La tiniebla estaba llegando no al templo donde ministraba Samuel, había llegado al corazón de Elí, había llegado a la casa de Elí. Te vengo a decir en esta noche, te tengo buenas noticias, y es que Dios nos está hablando en esta tarde, nos está exhortando y te está diciendo: no permita que la tiniebla se apodere de tu vida, no permita que la tiniebla se apodere de tu casa, no permita que la tiniebla se apodere de tus hijos, no permita que la tiniebla se apodere de lo que Dios ha depositado. Porque hay predicadores, habemos predicadores que ya la tiniebla está llegando, habemos cantores que ya la tiniebla está llegando, se está apagando la luz de nuestros ojos espirituales y comienza a llegar la tiniebla. Pero en esta noche, mi hermano, hay dos opciones: caminar como el sacerdote Elí o caminar como el profeta Samuel. ¿De cuáles de los dos vamos a hacer? Había una diferencia de edad y de madurez espiritual. Había una diferencia. Hay una diferencia de un hombre y una mujer verdadero que buscan a Dios de verdad. Hay una diferencia, se ve el cambio, hay transformación. Pero cuando caminamos bajo nuestro propio pensamiento, no se ven esos cambios. No surgen en nosotros el nuevo renacer en Cristo. Y vea lo que dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él, dice la Biblia,
se volvió y se acostó. El verso 6, Jehová volvió a llamar otra vez. Oiga bien, Jehová no está diciendo nadie más. Jehová volvió a llamar otra vez. Yo quiero que usted se detenga ahí. Jehová volvió a llamar otra vez. ¿Usted se acuerda cuántos llamados le ha hecho Dios ya? Todos los días nos llama el Señor. Todos los días nos llama el Señor. Todos los días te está diciendo: Cristian, venga para acá. Cristian, todos los días me está diciendo el Señor: te establecí para esto. Pero yo digo, todavía falta, hay tiempo todavía. Entonces dice la Biblia que volvió a llamarlo Jehová. El verso 6 dice: Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para quién me llamaste? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Una persona que dije yo hace un momento que quiere buscar de Dios está atento a la palabra. Si no es con nosotros la palabra, gócese. Pero si muchas veces decimos: no, es que el mensaje no es para mí, es para la hermana Juanita, es para el hermano Santos que no vino, el hermano Francisco, para él es la palabra. La palabra no es para el hermano Santos ni para la hermana Juanita. La palabra es para cada uno de nosotros, para que cada día nos preparemos, para que cada día estemos atentos, para que cada día velemos, para que cada día cuidemos la casa del Señor. No el templo aquí, no. La casa que es nuestro espíritu, que es nuestro corazón. Guárdelo para Dios. Alcance en él benevolencia. Y volvió otra vez y vino a Elí y le dijo: vuélvete, yo no te he llamado. El verso 7, porque voy rápido, hermano. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Con esto no quiere decir que Samuel no tenía una vida íntima con Jehová. Ministraba a Jehová. Si mi hermano Giovanni tiene la compañía o un negocio y me dice: hermano Cristian, yo quiero que usted sea el ministrador de este negocio, tendré que ser un buen administrador. Tendré que rendirle cuentas punto por punto y comas por comas, ceros por ceros y números por números. Esto fue lo que se gastó, esto fue lo que ingresó, estas fueron las ganancias y este es el porcentaje que tenemos nosotros y estos son los taxes que vamos a pagar, pero al final este es el número que queda libre. Eso es un ministrador. Y la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová dentro de la casa de Dios. Siendo un jovencito, a este hombre se le había delegado una responsabilidad que estaba encima de la cabeza del sacerdote. Ministraba a Jehová. Y dice la palabra de Dios que todavía Samuel no había conocido aún a Jehová. Cuando él habla no había conocido aún a Jehová, es porque Dios no había hablado directamente con la vida de Samuel, pero había sido escogido desde el momento que fue engendrado en el vientre de su madre Ana. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la palabra de Dios dice que aún todavía no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. No es hasta que viene la palabra de Dios a la vida de un hombre que comienza Dios a darle instrucciones, cómo va a caminar, cómo se va a dirigir, cuáles van a ser los planos, cuál va a ser la direccional que va a tomar. Y vea lo que sigue diciendo: la palabra de Dios no había sido revelada. Vamos a encontrar dónde es que se le revela la palabra al profeta Samuel. Hasta este momento era un simple jovencito que estaba en la casa de Dios, que había sido puesto en la casa de Dios por sus padres, pero con un propósito grande. Aleluya. Samuel no había sido escogido simplemente para estar allí y servir, no, había sido escogido por Dios. Si usted está aquí en esta tarde, mi hermano, no importa dónde usted nació, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, usted fue escogido. Desde que usted embrió, usted había sido escogido para ser un siervo y una sierva del Señor. Alguien que aplaude a Dios en esta tarde. La palabra de Dios no había sido revelada, se le revela a Samuel Dios. Y la palabra dice: Jehová
pues llamó por la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dice la palabra: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces entendió Elí a la tercera vez que Samuel llega y le dice: ¿para qué me llamaste? Quiero saber, ¿para qué me llamas? No me dejas dormir. ¿Para qué me llamas? Usted no se hace la pregunta que muchas veces Dios nos está llamando y nos está inquietando y se nos va el sueño. Y usted piensa que es la Coca-Cola y el café que se tomó. No es la Coca-Cola ni el café que se tomó, ni las cuentas que usted tiene por pagar. No. Es porque Dios se le quiere revelar. Es porque Dios quiere hablar con usted. Es porque Dios quiere que usted se recuerde de la palabra que ha sido predicada. Es porque Dios quiere hacerle a usted una sierva y un siervo lleno de la unción de su Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia: Jehová llamó la tercera vez a Samuel y levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Era un jovencito, pero al ver tanta insistencia Elí que llega Samuel, dice: esto no puede ser más que Jehová te está llamando. Más que Jehová te está llamando. Bendito Dios, aleluya. Como predicadores, como siervos del Señor, muchas veces conocemos la palabra y conocemos el camino perfecto, pero estando con tanto conocimiento y conocer el camino correcto, nosotros no caminamos como Dios quiere que caminemos. Bendito Dios. ¿Me entiende? No caminamos como Dios quiere que caminemos, porque en aquel momento él entendió que era Dios que estaba llamando a Samuel y lo comienza a aconsejar. El detalle es que muchas veces nosotros damos el consejo, pero el consejo no lo aplicamos en nuestras vidas. Hermano, no me ajusta para la renta, hablando secularmente. Hermano, pero ¿qué es lo que está haciendo? Dice que gano tanto, pero me compro esto y me compro lo otro. Pues entonces recorta sus gastos. Pero a mí no solamente me hace falta para la renta, me hace falta para pagar el carro y para pagar el seguro. Entonces no estoy aplicando el consejo que le estoy dando al hermano Vidio. Si yo comenzara a aplicar el consejo que le estoy dando a él, no solamente tuviera para pagar el seguro del carro ni el carro, sino que también tuviera para sufragar los gastos de la renta. Y ese es muchas veces nos convertimos nosotros en consejeros de otros, pero nuestra vida espiritual está mala delante de la presencia del Señor. Y muchas veces Dios quiere que nuestra vida de nosotros, el consejo que le voy a aplicar a aquel, lo aplique en mi vida. ¿Verdad que sí? Entonces dice que le dice: ve y acuéstate. Vea lo que sigue diciendo. El 9. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Usted está entendiendo la palabra? Él comienza a aconsejar a Samuel y le dice: ve y acuéstate. Acuéstate, Samuel. Pero si escuchas la voz otra vez, contesta: heme aquí, habla Jehová, porque tu siervo oye. A veces, hermano, yo como predicador o como maestro que fuera, quiero que aquel me escuche lo que Dios está hablando, pero la palabra está saliendo por mi boca. El problema es que está saliendo por mi boca, pero no llega a aplicarse en mi corazón. Quiero aplicarle en otro, quiero ver los resultados en otro, pero los resultados tienen que estar en mi vida primero. Señor, aleluya. Elí estaba extraviado de la presencia de Dios. Aunque era un sacerdote puesto en Israel por Dios, que había sido establecido para juzgar las cosas menores, en Israel estaba extraviado de la presencia del Señor. Por eso es que ya Dios no estaba hablando con Elí, estaba hablando con alguien que de verdad iba a cumplir la palabra que se le iba a entregar. Si nosotros
nosotros como predicadores no estamos cumpliendo lo que esta palabra está diciendo. Dios levantará a un jovencito, Dios levantará a esos niños que comienzan a levantarse. ¿Para qué? Para que prediquen aquello que a nosotros nos cuesta decir, anunciar la palabra verdadera y caminar bajo el parámetro de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces comienza a ver Elí que era Dios quien estaba hablando. Sentados en la silla, a veces la palabra llega de acá a nuestros oídos. Y por un momentito entendemos que es Dios que está hablando. ¿Verdad que sí? Entendemos que es Dios que está hablando. Y decimos, habla Jehová. Hoy sí que Dios está hablando. El problema es que muchas veces esa palabra no aplica en nosotros. La agarró el niño, la agarró el joven, la agarró el que vino de visita, la agarró el hermano, la agarró aquel que se reconcilió ayer, el que aceptó en la semana pasada. Pero nosotros que llevamos 10, 15 años dentro de la palabra del Señor, no aplicamos esa palabra. Y es por eso que viene el fracaso, y con el fracaso llegan las consecuencias a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 9, perdón, en el verso 10. ¿Qué dice? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces ¿a quién? A Samuel. ¿Y qué le dijo? Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Ve la diferencia? De alguien que quiere ser lleno de Dios, de alguien que quiere ser un instrumento de Dios, alguien que quiere ser instrumento de Dios, cuando viene el consejo lo recibe. Pero alguien, hermano, que no quiere echar el consejo de Dios, lo desecha. Ah, si yo ese mensaje yo ya me lo puedo, yo lo hubiese predicado y la próxima vez creo que yo lo predico mejor. No es así la cosa. El detalle es que nosotros empecemos a escuchar la voz de la presencia de Jehová en esta casa y en nuestra vida. Porque el día que nosotros cerremos los oídos para escuchar y poner esta palabra y edificará nuestras vidas, y comenzamos nosotros a decir que esa palabra no es para mí, Dios comenzará a cegar nuestro entendimiento y Dios comenzará a establecer el juicio que será designado para nuestras vidas. Ya había designado Dios un juicio para la casa de Elí, pero ya había designado Dios el plan y el propósito que tenía para Israel a través del profeta Samuel. Cuando nosotros estamos decayendo y la misión espiritual se está acabando, comienza a resurgir y comienza el embarazo de un próximo profeta y de una próxima líder que va a resaltar la gloria de Dios y que no le va a tener miedo a las tinieblas y que va a hablar con de nuevo y va a juzgar las cosas de Dios como tienen que ser. Entonces la palabra de Dios dice, y vino Jehová y se paró, oiga bien, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Ya no fue una vez, fueron dos. Samuel, Samuel. Estoy hablando del Samuel Ticas, porque me volteé a ver cada vez que le hablo. Samuel, Samuel, le dice. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando Dios nos quiere dar algo, hay reverencia. No cambiamos de color. No, porque a veces el mensaje viene para nuestras vidas, pero se siente aburrido después de que el predicador ya iba por encima del número 45 del minuto. Comienza a entrar la incomodidad a nuestras vidas. Pero yo en mi casa no siento sueño hasta las 2, 1 de la mañana viendo Netflix. No, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de show. No sé usted si lo hace, pero aquí nosotros estamos con una gostezadera. Oiga, la cara de la gente parece semáforo.
cambia de blanco a verde y por momentos se pone rojo. ¿Por qué? Porque la palabra está llegando y la lámpara se está apagando. La lámpara ya no hay visión espiritual. Ya no vemos las cosas espiritualmente. Al culto venimos por cumplir. Al culto venimos porque nos vea. No porque queremos exaltar la gloria de Dios. Pero alguien que quiere exaltar la gloria de Dios, desde que entra por esa puerta, entiende que vino para glorificar la gloria del Señor. Alguien que vino entre medio de la alabanza le dice al Señor: lléname con tu Espíritu Santo, úngeme con tu gloria. Y comienza Dios. Pero cuando estamos como Elí, a todo le ponemos tiempo. El hermano de los coros estuvo 30 minutos. La hermana de la oración se llevó otros 35. Y el predicador predicó casi 2 horas. El que está dirigiendo se estuvo mucho. Estamos rugidos porque se termina el culto. Pero luego que se termina el culto, parece que esto fuera una conferencia. Y no lo estoy regañando. Es la palabra del Señor. Pero no queremos estar en su presencia. No queremos estar en su gloria. ¿Cómo podemos tener presencia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener revelación de Dios si Dios no está hablando con nosotros? Estamos durmiendo como estaba Elí en su aposento. Mas sin embargo aquel jovencito estaba pegado al arca del pacto. Estaba hablando con su Dios. Estaba hablando con Dios. Dios le estaba revelando las cosas a Samuel siendo un jovencito. Lo que estaba pasando en la casa de Elí, lo que iba a pasar en Israel, se lo estaba revelando. No nos confiemos porque sabemos la Biblia. Esto no se trata de que usted haya estudiado en un instituto bíblico. Esto no se trata de que usted haya estudiado en el mejor seminario para adquirir sabiduría. La palabra es buena, pero es más importante estar pegado en el arca de Jehová y recibir la palabra de Dios. Estaba ahí en el verso 11 y Jehová dijo a Samuel, óigalo. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Le está diciendo: yo haré algo en Israel, que quien escuche mi voz y mi palabra, sus oídos le van a reteñir. Eso es como que yo le dé todo el volumen a esa bocina y la ponga junta y usted le meta la cabeza ahí y que venga yo que ponga el micrófono ahí, comenzará eso a chillar. Y yo le aseguro que usted pasa una semana que aunque le griten usted lo va a escuchar. Así habemos cristianos dentro de la iglesia del Señor. Así hay iglesias hoy por hoy que la palabra de Dios ha llegado tanto que sus oídos se han cerrado para no escuchar la voz de su Creador. Que quien la oyere, le dijo al profeta, sus oídos retiñarán ambos. Óigase eso. Y sigue diciendo en el verso 12: y aquel día yo haré cumplir ¿contra quién? Contra Elí todas las cosas que ha hecho. ¿Sobre quién? Sobre su casa, desde el principio hasta el final. Haré cumplir lo que te estoy diciendo, Samuel. Haré cumplir lo que dice su palabra en el capítulo 2, en el versículo 22 en adelante. Haré cumplir esa palabra. No se lo leo porque el tiempo me está agarrando y yo veo que usted está molestando ya. Aquel día yo haré cumplir contra él y todas las cosas
que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el final. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aleluya. Amonestaré su casa por lo que él sabe y no lo ha amonestado. Esto no se trata solo para los que estamos aquí y para los que estamos aquí, no, esto se trata para los que vivimos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Si usted tiene un hogar, si usted tiene una familia, se trata para usted, diga, es para mí. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos venir a la iglesia, eso es bueno. El problema es que Dios simplemente está aquí, pero no está en nuestros corazones. Porque si tuviera Dios en nuestros corazones, yo le aseguro que Dios está en nuestra casa también. Bendito Dios. El detalle es que Dios está en la iglesia, pero no está en nuestra vida. Porque al estar en nuestra vida, usted lo lleva para su casa. Al estar en su casa, comenzará a hacer cambios en su hogar. Comenzará a hacer cambios en mi vida. Habrá transformación. Habrá bendición en mi casa. Cuando nosotros nos apegamos a esta palabra, hay bendición en mi casa. Hay bendición en mi hogar. Hay bendición en la vida de mis hijos. Por eso yo dije, ¿cuántos de nosotros quieren que nuestros hijos sean mejor que nosotros? Pero ¿cómo es que nuestros hijos van a ser mejor? Cuando usted comience a poner esta palabra en alto en su hogar, no viendo la novela, no. Es buscando a Dios. Entonces, hermanos, cuando vamos a ver la gloria de Dios, entonces cuando vamos a ver la presencia del Señor, usted comenzará a ver los cambios, porque a veces queremos cambiar nuestra casa a nuestra manera. La esposa quiere cambiar a su esposo a su manera, el esposo quiere cambiar a su esposa a su manera, y no es en la manera que yo quiera, es en la manera de cómo Dios trabaja. Aleluya. Esa es la manera de cómo Dios trabaja. Mediante nosotros nos humillemos y estemos en esta palabra, Dios va a estar en nuestra casa. Él va a pelear por usted. Él va a cambiar lo que tenga que cambiar, pero lo hará. Pero cuando nosotros no estamos en esta palabra, la palabra simplemente se escuchó, pero no pasó por nosotros. La palabra había sido dada a Elí como sacerdote, como la suma responsabilidad en el templo de Dios de llevar el mensaje de la palabra de Dios, juzgar las cosas bajo la ley que Dios había establecido, pero no lo había hecho. Mas sin embargo Dios levanta a un jovencito para hablar la palabra del Señor. Oiga bien esto, el 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Verso 14: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Aleluya. Bendito Dios. Había determinado Dios el juicio para la casa de Elí, y las consecuencias estaban ya dadas por Dios al profeta Samuel, siendo un jovencito Samuel. Oiga bien esto, porque dice la palabra de Dios en el verso 1: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y es aquí donde está la sentencia para el sacerdote Elí, porque Dios ya había establecido las consecuencias. Cuando Dios pone una sentencia en la vida de un hombre y una mujer, ya Dios ha establecido las consecuencias. Establece las consecuencias. Y hay consecuencias que pueden ser perdonadas, pero hay consecuencias que no. Porque aquí le está diciendo
En el verso 14 le está diciendo: ya la iniquidad de la casa de Elí no puede ser expiada ni con sacrificios, Bendito Dios. con ofrendas. No había más que hacer. Simplemente le estaba dejando saber al profeta lo que iba a hacer en la casa de Elí. Ya Dios, hermanos, está dejando saber en la vida de nosotros lo que hará si nosotros nos apartamos de esa palabra, nos extraviamos de esa palabra. Hay consecuencias que no solamente lo van a alcanzar a nosotros, alcanzarán y repuntarán en la vida de nuestros hijos también. Entonces dice el verso 15: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Estuvo acostado después que habló con Jehová, de haber tenido esa experiencia, ese encuentro con Dios. Ya no solamente lo ministraba, sino que tenía una experiencia con Dios. Y abrió las puertas otro día del templo, pero tenía temor de comunicarle lo que Dios había hablado al sacerdote. El verso 16: llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Oiga bien eso. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún añada, si me encubrieses palabra de todo lo que se te habló contigo. El verso 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Y el verso 19: y Samuel creció y Jehová creció, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando él está diciendo y no dejó caer ni a tierra ninguna de sus palabras, es que todo lo que hablaba Dios con el profeta Samuel, el profeta Samuel no tenía, aleluya, temor en decir las cosas que hablaba Dios. Cuando es de parte de Dios, hermano, usted no tenga temor de hablar lo que Dios dice. Pero cuando es por parte de lo que yo pienso, de lo que yo creo, entonces si Dios, hermano, no está hablando de respaldo de parte de Él. Le está diciendo el verso 19, nos está diciendo: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oiga bien eso. Mientras que él crecía, Jehová estaba con él. O sea que era un niño cuando habló con Jehová, porque no tenía crecimiento. Aquí dice la Biblia que mientras que él crecía, Jehová estaba con él. Dice el verso 20: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Adán hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta a Jehová. En cualquier provincia, en cualquier tribu de Israel donde entraba Samuel, se conocía que era el varón ungido por Dios. Que aún con el primer rey llamado Saúl no tuvo miedo de pararse de frente y de señalarle las cosas que había hecho mal. El hombre de Dios se para de frente y respalda a su Espíritu Santo cuando ese hombre y esa mujer habla. Pero cuando un hombre y una mujer no hablan bajo la directriz de Dios, entonces lo que hablamos simplemente retiñe y no hace efecto. Verso 20: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Para terminar, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En el transcurso de vida de Samuel estuvo acompañado de una palabra profética en su boca. En el transcurso de vida de Samuel en todo Israel estuvo acompañado de una palabra que tenía peso y respaldo por Dios.
La mujer que se acerca a Dios, el hombre que se acerca a Dios, su palabra tendrá respaldo, su palabra tendrá autoridad, su palabra tendrá poder. Cuando vaya a sanar a los enfermos, cuando vaya a hablar y a orar por un enfermo, comenzará Dios a ministrar porque tiene poder su palabra. Cuando predique tendrá poder y tendrá peso su palabra. Cuando cante tendrá peso la alabanza porque Dios está con él. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Como el sacerdote o queremos ser como Samuel? Samuel sabía escuchar. Samuel sabía en qué momento escuchar a Dios. Samuel era un ministrador bueno delante de la presencia de Dios. Cuando escuchemos a Dios y su voz esté falible en nosotros, entonces usted comenzará a ministrar cosas poderosas y grandes en la vida de usted y en la vida de su familia, en la vida pastoral, en la vida de la iglesia, en la vida de los líderes. Comenzará Dios a fluir porque Dios está respaldando su palabra. Póngase de pie en esta noche.